Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean a un viernes más, comenzando el mes de mayo, y ya por lo que como sabrán, pues no estoy en el estudio habitual, estoy aquí en casa de unos tíos, pero bueno, esto no significa que no tenga que grabar, por eso estoy grabando con un micrófono diferente, en un set diferente, pero bueno, igual no dejamos de trabajar. Y bueno, aprovecho que estoy en el Estado de México y ya que son las elecciones, ¿por qué no recordamos un caso que ocurrió en este mismo estado, en uno de los municipios más peligrosos, que fue Ecatepec? Pero bueno, comencemos con este caso. Actualmente el municipio de Ecatepec, Estado de México, es una de las localidades urbanas más peligrosas de México. Y sus habitantes son los que más inseguros se sienten en todo el país, sobre todo las mujeres, ya que es el lugar donde más reportes de desapariciones y feminicidios ocurren actualmente. Pues en este municipio habitó uno de los mayores feminicidas seriales de los últimos tiempos, uno que fue tan despiadado y tan sanguinario en sus crímenes que ni siquiera al momento de su arresto y declaración posterior llegar a mostrar ningún arrepentimiento y expresando un verdadero odio hacia las mujeres. Así que prepárense que hoy les contaré uno de los casos más terribles que México haya presenciado. Hoy les contaré el caso de Juan Carlos Hernández, mejor conocido como el monstruo de Ecatepec. Y la verdad, pues yo quería que esto fuera uno de los primeros 5 episodios, pero tocó hasta el 8 porque aproveché de que ya empezaron las elecciones aquí en el Estado de México para gobernador, las de México, para presidente, para gobernador. Para los que son fuera de México, esto es para las elecciones que se presenten son para gobernador. Para presidente es hasta el 2024, o sea, el año que entra. Pero bueno, eso no tiene nada que ver, así que empezaremos y quiero que sepan que la gran parte de la que me basé en esta investigación fue tanto en páginas que hablan del caso como en la entrevista que fue muy polémica porque se filtró y que fue mi principal fuente de investigación. Así que empezamos. Juan Carlos Hernández Bejar nació el 1 de marzo de 1985 en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Su padre, quien estaba presente en su casa, lo describió como una persona que era débil y sumiso. Según cuenta en su interrogatorio al momento de su captura, comentó en una ocasión que a su madre en una ocasión lo quería navajear. Su madre, por otro lado, era una persona sumamente abusiva con él y con su padre. Según en sus declaraciones, solía vestirlo de niñas, además que lo describe como una puta. Y perdón por la expresión, pero así prácticamente si buscan la entrevista, que ya hablaré después de la entrevista cómo fue. Y pues nada, la describe como puta, ya que según en esas palabras y en esa declaración, su madre llevaba a hombres a su casa y mientras que su padre estaba afuera trabajando. Juan Carlos, siendo un pequeño, observaba cómo su madre tenía relaciones con otro hombre por medio de una cortina que separaba las camas, y en ese momento, según sus palabras, dijo: quise ayudar a mi papá, pero no pude, y de ahí dije, ni una pinche vieja me va a faltar el respeto jamás. Ya empezamos bien esta historia. Como todos los asesinos en serie, siempre es un padre abusivo, un familiar abusivo, una familiar ausente. Todos esos factores son los que comienzan con los asesinos en serie. Perdón, es que ahorita está jugando el Querétaro contra el Pachuca y ya el Pachuca está ganando 1-0. Pero bueno.
Según cuenta la misma declaración, dijo que era pésimo para el estudio, que sacaba malas calificaciones, pero según cuenta empezó a mejorar sus notas, ya que a la edad de 10 años sufrió un traumatismo cráneoencefálico, o sea, un chingadazo en la cabeza, para que me entiendan, al caer desde un segundo piso. También esto es uno de los factores del cual algunos asesinos en serie se generan. Es a veces familiar abusivo, familiar ausente, un golpe en la cabeza. O sea, prácticamente Juan Carlos era un asesino en serie completo, porque así tenía todos estos factores. Casos de la que asesinos se han formado por base a golpes en la cabeza está Richard Ramírez y John Wayne Gacy. Ya tendrán sus respectivos episodios. Pero bueno. Pero también cuenta, perdón, es que el micrófono está cayéndose. Bien cuenta que Juan Carlos sufre de alucinaciones del tipo visual, ya que durante la entrevista comenta y aseguraba que veía a un perro de color negro. O sea, una alucinación. No sabremos si es por el golpe en la cabeza, yo creo que sí, pero no sabemos psicológicamente qué significa el que alguien le alucine con un perro. Digo, está el caso de David Berkowitz, o el hijo de Sam, quien cometía sus crímenes porque él tenía la alucinación de que el perro de su vecino, un perro igual negro, un perro real, no un perro como el que se alucinó Juan Carlos, que según él le estaba poseído por un demonio y lo obligaba a matar. Algo no sabremos si Juan Carlos era lo mismo. No sé. Según cuenta en la misma declaración, al momento, cuando igual tenía 10 años, dijo que a esa misma edad, según en su declaración, argumenta que fue abusado sexualmente de una mujer quien estuvo encargado de él mientras su madre se iba de puta. Perdonen que vuelva a usar esa misma expresión para despedirme a una mujer, pero igual no conocí nunca a la madre de este güey, pero igual sí se merece ese título, la verdad, por crear un monstruo como este. Según en sus palabras, dijo: mi mamá me encargó con una mujer, esa mujer me hacía hacer de cosas que a mí como niño me desagradaba bastante. También esto es otro factor de que los asesinos serios se crean, porque en algún punto de su vida fueron abusados por alguna persona. Bueno, ya en su vida adulta tuvo varios empleos, entre los que se encuentran mesero, pepenador y vendedor, pero era incapaz de mantener algún trabajo. También cuenta que estuvo trabajando durante 9 meses en el ejército, precisamente en el 2º Batallón de Guardias de Cuerpos Presenciales. Aquí vemos nuevamente a otro asesino en serie que se entra a la milicia. Y casos hay bastantes. Están como lo comenté en el episodio de Jeffrey Dahmer, también está David Berkowitz, también está Dean Core de Candyman, otros y así, porque la razón de por qué ellos entran al ejército es porque les gusta se dice que con la disciplina y el orden alivianan o evitan y calman la sensación de matar. Y escuchen esto que me sacó muy cañón. Fue en esta etapa en el ejército donde fue apodado como el Terror Verde. Que ojo, en los medios aquí en México lo conocimos como el monstruo de Ecatepec porque operaba en Ecatepec y era un pinche monstruo. Pero él pidió que se le llamara el Terror Verde, ya que así era llamado en la milicia. Que obviamente nunca le dijeron llamado el monstruo de Ecatepec. Comenta en su entrevista que su primer asesinato lo cometió a la edad de 22 años. O sea, cuando él ya tenía 22 años. Mire, oficialmente, cuando lo capturaron junto con él y su esposa, oficialmente tienen 10 asesinatos que se les conoce. Pero Juan Carlos según cuenta Juan Carlos, él personalmente ya había cometido 20. Bueno, 20 incluyendo los que con los que mató posteriormente al momento antes de su captura,
tristemente ya fue sumamente. Nunca sabremos cuántos mató en verdad. Comenzó a matar a la edad de 22 años. Una semana después de que una mujer de nombre Mónica lo abandonara, algo que según sus palabras dijo: si yo no pude ser feliz en ese momento de mi vida, nadie lo va a hacer. Y mientras yo siga aquí en la tierra, voy a hacer todo el daño que yo pueda. Uy, mis dañañeras. Busquen la entrevista y pues les quedará palizado. A pesar de que oficialmente se le conocen 5 asesinatos, en realidad Juan Carlos ya había empezado a matar y por lo menos llegó a confesar 20 asesinatos, como ya comenté. La primera víctima del monstruo de Ecatepec, o el terror verde, fue el de una joven de 19 años y que fue pareja de él. Yo no entiendo que pudo haberse fijado en pero bueno. Según lo que relató, que cuando andaban con esa joven e iba a visitarla a su casa a las 5 de la mañana, porque su mamá entraba a trabajar a las 4 del metro. Ahí fue donde se enteró que ella andaba con otro. Y eso lo hizo explotar de ira, por lo que tomó una extensión de luz y cometió el crimen. Luego la dejó recostada en su cama. Después se enteró que inculparon al otro sujeto, pero nadie sospechó de él. Es decir, siempre citando las palabras del Joker, solamente se necesita un mal día para cometer un crimen de esta magnitud. Ya sea cuando Jeffrey Dahmer y a veces el primer asesinato es totalmente involuntario. Como lo comenté en el episodio de Jeffrey Dahmer, él no quería matar, pues fue un accidente. Y ahí sí sucesivamente van con otros asesinos. Pero bueno, pobre de esa señora. Según cuenta Juan Carlos, él ya comía carne humana desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque simplemente le gustaba. Y que según cuenta, hay muchos tipos de carne, que hay de primera, segunda y tercera clase. O sea, ya clasificando. Depende del sabor, depende de la mujer. Entre más bonitas, primera clase. Y aquí es cuando me doy cuenta de lo asqueroso que era este señor. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede describir? Bueno, igual es dependiendo de cómo. O sea, muchas tribus caníbales seleccionan a sus víctimas según la apariencia. Digo, hasta donde yo sé. Y lo peor es que él, a estos asesinatos, no actuó solo. Tuvo una cómplice. ¿Quieren saber quién es? Escuchemos a continuación. Escuchen y vean a continuación. En el 2008, y ya con un tiempo siendo un asesino o feminicida, conoció a su esposa y cómplice de sus asesinatos, Patricia Martínez. Patricia nació el 5 de febrero de 1980 en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ella provenía de una familia pobre. Se describe como una mujer sumisa y manipulable y que también tenía un mal rendimiento en la escuela, tal para cual con Juan Carlos. Cuando tenía 6 años, fue violada por un primo suyo. Según se sabe de ella, es que a lo largo de su infancia, ella nunca se sintió querida de adultos y que buscaría el afecto de los demás, principalmente de hombres, a través de su conducta sumisa. Tras su detención junto a su esposo, o sea, Juan Carlos, se determinaría que tiene un coeficiente intelectual limítrofe rayando en la discapacidad intelectual. Y esto es información, lo que siguiente es información no clara. Según en algunas fuentes, llegó a ejercer la prostitución. Muchas mujeres que se enamoran de este tipo de personas y principalmente que son manipulables, también en algún punto se convierten en cómplices. Digo, tal caso de Karla Homolka, una asesina canadiense de los años como 90, que junto con su novio Paul Bernardo cometió diferentes crímenes, incluyendo el asesinato de su hermana. Luego está Martha Beck, que junto con Roy Fernández asesinaron a varias mujeres. Estas dos parejas ya tendrán su respectivo episodio. O está Bonnie, que junto con Clyde llegó a ser una de los bandidos,
bandidas más famosas de Estados Unidos. Ya también Bonnie y Clyde próximamente tendrán su episodio. Pero volvamos a esta historia. Ellos se conocieron en un restaurante de la Ciudad de México, donde Patricia trabajaba como mesera y Juan Carlos era un cliente asiduo, o para que me entiendan, era un cliente frecuente. Juan Carlos solía alardear de tener mucho dinero y gastaba sumas considerables en el establecimiento, algo que nunca fue cierto. Ellos comenzaron a salir. En este punto, Juan Carlos le confesaría que trabajaba como asesino a sueldo, entre comillas, para la mafia local. Algo que Patricia le llegó a creer y en lugar de alejarse de él, esto la atrajo bastante a él. Según, como Bonnie y Clyde. O sea, por alguna extraña razón, Bonnie sentía atraído a esa persona. O pasa con las que se enamoran de asesinos en serie, como por ejemplo, no sé, de las que se enamoraron de Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Richard Ramírez, Charles Manson. Y con ellos luego tendremos más pláticas profundas. Creo que con Dahmer ya lo platiqué. Si no, vayan y chequen el episodio número 1, que ahí está toda la información sobre Jeffrey Dahmer. Bueno, según la confesión de Juan Carlos, que por cierto al ver la entrevista me di cuenta que el entrevistador pues era como prácticamente, parece que lo estuviera entrevistando a un niño de Montessori en lugar de un asesino en serie, porque le hacía preguntas absurdas, necias. Por ahí cuando esté subiendo las fotonotas del episodio, ahí voy a subirles el link de esa entrevista, de esa confesión. No es larga, son unos cachos que alguien filtró por internet. Ya hablaremos de esa entrevista y su controversia, pero bueno. Según esa confesión, Juan Carlos comenta que Patricia iba a convertirse en una víctima del monstruo de Ecatepec, según lo que relata. Y dijo lo siguiente: yo estaba así, de darle la madre a mi propia esposa antes de que fuera mi esposa. Pero ¿qué se cree? Me hizo la noche, me alivianó, me hizo reír. Y según Juan Carlos, Patricia se parecía tanto a Mónica, la exnovia que dejó a este güey. Que por cierto, yo compararía esto de que Mónica se pareciera que Patricia se pareciera a Mónica con Ted Bundy, ya que Ted tuvo una primera pareja que la dejó y pues tenía esas mismas facciones y las cuales tendrían sus víctimas. Cuando esté hablando de la historia del caso de Ted Bundy, pues ya hablaremos más a fondo de todo lo que fue Ted Bundy. Poco tiempo después, Juan Carlos y Patricia formalizaron una relación y se mudaron a una vecindad en el municipio de Ecatepec, en donde transcurre la historia. Procrearon 4 hijos y subsistían vendiendo ropa, celulares, perfumes, comida y solían recolectar aluminio para después venderlo a las recicladoras. Algo que yo estoy haciendo actualmente. O sea, estoy trabajando en Uber, pero igual a veces recolecto, no aluminio como tal, pero cosas plásticas para darse a las recicladoras. Da buen dinero, depende de cuánto lleves. Según cuentan algunos vecinos, ellos eran una familia normal, entre comillas, y que era común ver a la pareja transportando bolsas negras por las calles. O sea, prácticamente les parecía normal y no se les hacía nada sospechoso que ellos llevaran unas bolsas negras. Obviamente nunca supieron que llevaban esas bolsas negras y las entiendo, porque nadie se quiere meter en este tipo de cosas, casi nadie se quiere meter. Pasa mucho aquí en México en ese tipo de cosas, pero también pasa, digamos, en Estados Unidos, Colombia, Canadá. En todos lados ves a alguien que al simple vista se ve normal, pero luego hace cosas medio extrañas. Pero bueno,
Así es la naturaleza humana. La forma de operar de la pareja, es decir, el modus operandi que ejercían, consistía en que Patricia enganchaba a sus víctimas con engaños, para luego llevarlas a su casa y que Juan Carlos las agrediera. Patricia llegó a confesar que en varias ocasiones ayudó a someter a las víctimas y participó en los abusos sexuales en contra de ellas. Juan Carlos las violaba, degollaba o estrangulaba a sus víctimas para después descuartizar el cuerpo. Todo esto mientras su esposa Patricia se mantenía con sus hijos fuera de la casa o en una habitación adjunta. Que aquí me da mucha tristeza que tengan que los niños escuchar todo lo que hace, tengan que escuchar todo lo que hace el papá. Digo, es triste, pero bueno, este tipo de personas luego no tienen compasión y luego no les importa si hay personas del lado de promedio. Es triste, la verdad. Ya me siento mal por los niños. Que si me preguntan si estos niños, ¿qué pasó después? No tengo ninguna idea. Quise investigar un poco, más a fondo de qué fue de los niños, pero no encontré mucha información. Ok, volvamos a la historia. Después de que los cuerpos eran descuartizados, algunos pedazos de carne fueron cocinados por Patricia, ya que Juan Carlos, según él, no sabía cocinar. Y eran comidos por la pareja y por los perros de la pareja. Los niños eran los únicos que no comían de esa carne, ya que a Juan Carlos temía que les fuera a hacer daño, tanto que mantenía la puerta del refrigerador cerrada bajo llave. Y pues, por un lado está mal que mate y se coma carne humana. Por otro lado, qué bueno que se preocupe por sus hijos. Pero bueno. En su confesión, hacía eso para deshacerse de las mujeres. Según sus palabras, dijo: prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas respiren mi oxígeno. Aquí se puede ver exactamente que este cabrón tenía un odio extremo a las mujeres. Y culpa de la mamá tampoco. No estoy justificando sus acciones, pero si la mamá lo hubiera criado bien desde un principio, nunca hubiéramos tenido un feminicida aquí en México. Ok. Con algunos órganos de las víctimas, como corazones, fueron conservados en frascos con alcohol y los dejaban como ofrenda a la Santa Muerte. Que si no saben qué es la Santa Muerte, para los que no son de México, es una calaca con túnica roja y una guadaña, que es prácticamente que si tú le haces una ofrenda, ella te recompensa con algo. Para que sepan un poco. La pareja solía mantener los restos de sus víctimas en el congelador, que tenían cerrado con llave, y les tenían prohibido que sus hijos se acercaran. Mientras tenían oportunidad de tirar los restos, los cuales los dejaban abandonados en lotes baldíos. Que es muy común cuando te deshaces de un cuerpo, lo tiras en algún lote. O los disuelves en ácido, como lo hacía Dahmer. Se sabe que llegaron a comercializar, o sea, a vender algunos de los huesos que fueron vendidos a personas con algún fetiche con eso, o santeros, los que practican cosas como brujería, magia negra, todo lo que tenga que ver con huesos en esa cosa. Según Patricia, comentó que Juan Carlos llegó a practicar necrofilia con al menos uno de los cuerpos. No sabremos con qué cuerpo cometió este acto, pero siento que es lo peor que uno puede hacer con un cadáver. Ejemplo claro, Jeffrey Dahmer. Ahora comencemos con las víctimas de la pareja, ya que de las víctimas que mató Juan Carlos no sabemos bastante, salvo la joven de 19 años. La primera víctima de la pareja fue una mujer de 22 años de edad a quien engañaron mediante una oferta de trabajo. Le ofrecieron trabajo como empleada doméstica y cuando Patricia la llevó a la casa,
Juan Carlos llevó a la mujer al baño, donde la sometió, violó y degolló, mientras que Patricia estaba fuera de la casa junto con sus hijos. Posteriormente descuartizó y separó la carne del cuerpo y carneó el cuerpo, o sea, le quitó los pedazos de carne como lo hacen los carniceros, y posteriormente Patricia cocinó la carne y se lo comieron. O sea, Juan Carlos, Patricia y los perros comieron carne. Aunque sí me da mucha curiosidad porque estuve leyendo y la pareja tenía 2 perros, más el perro que veía Juan Carlos en sus alucinaciones. No sé si a ese le pondrían un plato o le daban de comer. No sé nada. No sabremos bastante. Si hay aquí algún psicólogo, me puede, por favor, díganmelo por redes sociales o en los comentarios qué significa alucinar con un perro negro, por favor. La segunda víctima fue una adolescente quien era su vecina, quien tristemente sufría de adicción a los solventes. A ella la engañaron ofreciéndole dinero y comida. Y cuando Patricia la llevó a su casa, esta misma la sometió y la ató, para que luego Juan Carlos la llevara al baño para violarla, la degollara y la viviseccionara, mientras Patricia esperaba en otra habitación con sus hijos. Tras quejarse porque el baño había quedado muy sucio por la sangre, ellos inventaron otra cosa, los niños. Patricia cocinó los pedazos de carne con chile. Voy a serle sincero, ya me dio hambre, perdón, no quiero ser ofensivo, pero sí se antoja algo de carne. No carne humana, por cierto, no se las recomiendo, sino carne normal, arrachera, bistec, tibón, cualquier tipo de carne, menos carne humana, al menos que sea su último recurso. Para el 2015, o sea, ya llevaban años matando. En el 2015 la pareja se mudó de casa y se establecieron en la casa número 530 de la calle Playa Tijuana en la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec. Ahí asesinaron a su tercera víctima, una antigua vecina a quien invitaron a su nueva casa. Ahí la pareja la embriagaron y entre ambos abusaron sexualmente de ella. Juan Carlos la volvió a violar, luego la degolló y luego Patricia cocinó la carne. Después, su cuarta y quinta víctima de la pareja asesina, fueron una mujer y su hija de tan solo 10 años de edad. Aquí ya me estoy sintiendo mal porque, puede ser un asesino en serie, pero no te metas con niños. Bueno, aunque hay casos de asesinos que mataban niños y les valía, ya hablaremos de ellos. No. Patricia las condujo con engaños a su casa y ahí abusaron y violaron de la madre entre los dos. Ahí la amarraron y Juan Carlos la degolló y el cadáver de la mujer fue abandonada en un lote baldío. En cuanto a la niña, Juan Carlos la violó, estranguló y descuartizó y luego canibalizaron sus restos. Es decir, se la comieron y luego vendieron sus huesos a quién sabe quién. La sexta víctima de la pareja fue la hija de su tercera víctima, una adolescente que también como su madre tenía problemas de adicción. A ella la condujeron con engaños a su casa, ahí la sometieron, violaron, asesinaron y también canibalizaron con sus restos. Por así decirlo, se la comieron. Por decirlo de manera. Y ahora, la razón por las cuales estas desapariciones nunca fueron investigadas, a pesar de que existieran denuncias, la razón era simple: por la negligencia de las autoridades mexiquenses y también porque la pareja operaba en Ecatepec. Es decir, como con todas las historias de asesinos en serie, siempre hay negligencia de las autoridades que deciden no investigar, no hacer nada, y ellos
obviamente hacen lo que quieren. Aparte de que ellos operaban en Ecatepec, que actualmente es una de las ciudades más peligrosas del país y en donde más casos de desapariciones y asesinatos hacia mujeres eran frecuentes. Es decir, estas víctimas eran un caso del montón. Aquí posteriormente veremos quién fue la víctima que hizo que la policía sí hiciera algo. La última víctima del monstruo de Ecatepec, y el cual se comenzó una cacería, es decir, en su búsqueda y posterior captura, fue una mujer llamada Nancy Noemi Huitrón, de 28 años de edad, quien desapareció el 6 de septiembre de 2018 junto con su bebé de 2 meses de edad. Ella conoció a Patricia y Patricia la condujo con engaños a su casa con la promesa que le regalaría ropa para su hija, porque ellos venían con ropa para bebé. Ya estando en la casa, Juan Carlos sometió a Nancy y luego la violó, para luego llevarla al baño donde la degolló y descuartizó. Para luego Patricia cortar las partes de la carne mientras alimentaba a sus perros. Los restos de Nancy fueron guardados en el congelador mientras encontraban la manera de deshacerse de ellos. Y se preguntarán que qué pasa con la bebé. Pues la pareja decidió, en lugar de matarla, decidieron venderla por nada más y fue ofrecida a una pareja que ellos pagaron la cantidad de 15,000 pesos y la pareja identificada como Adrián N. y Ana Laura N., que por cierto no significa, la N en México no significa el segundo nombre, sino porque luego como cuando los capturan no se saben bien no se saben el apellido, pues les ponen fulano N o fulano este o sotano este o mengano N. La pareja que compró a la niña posteriormente fueron detenidos. Y antes de hablar de la captura y confesiones después, a manera de homenaje y respeto a los familiares, nombraré las 3 víctimas que fueron identificadas y que tristemente tuvieron la mala suerte de conocer a Patricia y posteriormente conocer al monstruo de Ecatepec. Las víctimas eran Arlette Samantha Holguín Hernández, Evelyn Rojas Matus y Nancy Noemi Huitrón, entre otras personas. Y aquí vamos a comenzar a hablar de la captura de este fulano. La desaparición de Nancy se agregó a la investigación de la desaparición de otras 2 mujeres. La Fiscalía del Estado de México habría descubierto que la desaparición de las 3 mujeres tenían un patrón en común, que todas y cada una conocían a una mujer que supuestamente les vendía ropa, es decir, Patricia, y que se habrían reunido con ella cerca de la fecha de sus desapariciones, es decir, cuando Patricia las llevó a su casa fue el momento de su desaparición. El rastreo de las llamadas de los teléfonos de las víctimas poco antes de desaparecer permitió determinar que todas habían desaparecido en la misma área, es decir, en Playa Tijuana. Y al hacer una triangulación se identificó un domicilio sospechoso donde vivía una pareja que se dedicaba a la venta de ropa, o sea, Juan Carlos y Patricia. Y no solamente debieron agregar en el reporte que no solamente vendían ropa, también vendían huesos humanos. Y aquí está lo más emocionante, que fue cuando los capturaron. Están listos y ya. El 4 de octubre del 2018, ya tiene años que los capturaron, unos 4 años de este suceso. El 4 de octubre de 2018, después de varias semanas de vigilancia, la pareja conformada por Juan Carlos y Patricia fue detenida mientras caminaba por las calles empujando una carriola que pertenecía a la bebé de Nancy, la cual transportaban restos humanos que incluían un torso.
Juan Carlos y Patricia fueron arrestados y posteriormente ingresados en prisión preventiva. El 6 de octubre, 2 días después de su captura, el 6 de octubre de 2018, fueron transportados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social en Ecatepec, donde esperaron su sentencia. Cuando Juan Carlos fue puesto a interrogación, contó todo, desde la relación con su madre, cómo era su infancia, y el cómo disfrutaba el asesinar a mujeres, ya que él decía que estaba limpiando el mundo de porquería. En ese interrogatorio, que fue muy controversial, debido a que el 6 de octubre de 2018 se filtró por redes sociales, la cual constituía una violación a los derechos humanos del sospechoso. Que ahí sí digo, ¿por qué consideran humano a este monstruo? No comprendo. O sea, sí sé que es un humano y cometió errores, pero neta van a decir que al final este sí es humano. No, bueno. Algunos creían que la filtración del interrogatorio, que yo me acuerdo ver esta en un noticiero aquí en México cuando justamente pasó, que fue muy escalofriante. Bueno, yo lo comprendía al principio por qué pasaba esto, pero ya después ver más a fondo ya me causó indignación, y ahorita que lo volví a ver, que la verdad fue un interrogatorio que ahora lo veo y digo, está horrible lo que hizo este man, pero está mal que pusieran un investigador, digo, a un entrevistador que de verdad parece que no está aquí, no quiere hacer su chamba. Porque vi esa entrevista, ahora ya entiendo prácticamente a Badía cuando contó el episodio, cuando hizo el episodio 2 de Leyendas Legendarias. Que la verdad también a mí me molesta este entrevistador, que para mi gusto hubiera sido mejor que lo entrevistara, no sé, John Douglas, el de Mindhunter. Porque este investigador, aparte de que estaba anotando como en una especie de periódico o algo, le hacía preguntas súper bobas. Pero bueno, no voy a hacer corajes por ese interrogatorio. Bueno, decía que algunos creían que la filtración del interrogatorio, que causó conmoción e indignación en todo México, se usara para la pronta liberación de Juan Carlos. O sea, creían que sí, que al momento de filtrarse la entrevista, pudiera ser factor para que Juan Carlos quedara libre por violación a derechos humanos. Pero el fiscal del estado, Alejandro Gómez, fiscal de aquel entonces, declaró que no sería suficiente para anular o afectar el proceso legal. Y actualmente se desconoce quién fue el responsable de la filtración. En ese interrogatorio, Juan Carlos no expresó ningún arrepentimiento por sus actos, ya que en la mayoría de las entrevistas hacia asesinos en serie, ellos fingen estar arrepentidos o se siente que ya están arrepentidos de lo que hicieron, pero hay casos de los que no, como este caso. Y amenazó que si lo dejaban en libertad iba a seguir matando mujeres, según cuenta en sus palabras. Y lo voy a decir tal cual lo digo. No sé si logre salir de esta. Pero si salgo, de una vez le aviso aquí a los patrones, voy a seguir matando mujeres. Hablando al final, bueno, luego les comento. Según Juan Pablo Ramírez Herrera, un psicólogo criminalista, determinó que Juan Carlos sufre de un trastorno de personalidad y un trastorno psicótico, es decir, era un psicópata. Y de acuerdo con las declaraciones de Juan Carlos, mencionó que tiene una necesidad incontrolable de matar. Su necesidad se traduce en periódicas cefalias insoportables, que no se calman hasta que asesina. Y también declaró que necesita beber sangre humana cada 3 meses y que una parte de él es un demonio. Algo que también al final de ver esa entrevista que me conmocionó fue que al final de que el entrevistador dijo gracias Juan Carlos por la entrevista, por la entrevista, Juan Carlos responde gracias patrón y gracias por haberme escuchado. Que para mí me dijo
O sea, prácticamente por lo que pasó esta persona, al final necesitaba alguien que lo escuchara. Ahí sí te da cuenta que uno luego sí siente mal por estas personas. Pero este no es el caso. Ahora vamos ya estamos terminando con la sentencia de estas personas. El 1 de octubre de 2019, Juan Carlos, el monstruo de Catepec, y su esposa Patricia fueron condenados a 327 años de prisión por 8 cargos de feminicidios, así como otros delitos que incluyen la trata de personas en su modalidad de adopción ilegal, por el tema de que vendieron a la niña por 15,000 pesos, y por inhumación ilegal de los restos. El 5 de diciembre de 2019, un juez anuló una de las sentencias que habían recibido por el delito de desaparición forzada de una de sus víctimas, por lo cual habrían recibido cada uno una condena de 30 años. Algunos dirán, ya están libres de estos güeyes, o les redujeron la sentencia. No. Sin embargo, por el homicidio de esta misma víctima, habían sido condenados a 40 años de prisión cada uno. En 2020, es decir, ya hace 3 años, la pareja recibió una condena de 367 años de prisión, sumando así 9 condenas por sus crímenes, y se menciona que podrían llegar hasta los 400 años de prisión, mismas que actualmente siguen cumpliendo, y en prisión marcaron a Juan Carlos como un reo de alta peligrosidad y que solo se le permite salir al patio por 1 hora para recibir luz de sol. Aparte de que ya también les comentaron que necesitaba beber sangre humana porque si no algo le pasa. Pero yo me imagino que actualmente se anda arrancando pedazos de la piel para beber su propia sangre, que creo que es lo único que va a vivir este man. Y yo digo, 367 años ya no la arman, o sea, habrán muerto en prisión, les pasará algo, porque luego en las cárceles pasa de todo, que luego les dan fiebre de cárcel, es decir, que se enferman, o que algún guerrero los matan. Jeffrey Epstein, digo, como en el caso de Jeffrey Epstein, que supuestamente se suicidó, pero no se suicidó. Yo estoy con la idea de que en verdad lo mataron en prisión a Epstein. Cuando esté contando el caso de Epstein, intentaré como Sherlock de sillón saber si lo asesinaron o si se suicidó. Y bueno, esto fue el caso de Juan Carlos Hernández, el monstruo de Catepec, el mayor feminicida que México pudo haber conocido y que espero nunca salga de prisión. Yo sí espero que en prisión o lo maten o se suicide. Le deseo lo peor a esta persona. Por lo general no lo hago, pero igual espero que le pase algo. Y bueno, gracias por escuchar el episodio número 8. Lamento que no esté en el estudio habitual, pero bueno, me tocó trabajar en vacaciones, pero bueno, ya el siguiente episodio ya estaremos regresando al estudio con un episodio especial para el Día de las Madres. Bueno, no precisamente el Día de las Madres, día de las Madres, me refiero a la semana del Día de las Madres, ya que investigué y el Día de las Madres cae el miércoles y yo estreno episodio el viernes. Pero igual hablaremos de un tema sobre de una madre que asesinó a sus hijos. Si quieren saber cuál, espérense al episodio 9. Y bueno, mientras tanto, no olviden seguir este podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para que esto llegue a varias personas. Y luego, si quieren, también pueden ver y escuchar estos episodios en el canal de YouTube, que sea que a lo mejor no son muy visuales, pero me serviría muchísimo para llegar a más personas. Y también compartan los episodios, que también me sirve muchísimo para que la gente me conozca. Y en cuanto a redes sociales, recuerden seguir en Twitter, el podcast en Twitter como @crímenesatroces y en Instagram como @crímenesatrocespodcast.
Y a mí en Twitter me pueden seguir como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Y bueno, con esto terminamos. Espero que les haya gustado el episodio. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.